Bienvenidos un día Amour S a su canal favorito, donde el amor, el chismorreo y las historias que nos roban el aliento son el pan de cada día. CU superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que maravillosamente bien y con la energía recargada para lo que les tengo preparado. Hoy, mis queridos fans, vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les apasiona tanto como a mí, la relación superíndice 3N entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Esos dos soles que iluminaron nuestras pantallas con su cúmica arrolladora en Senú con diéresis al cap. Un romance que traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N y nos hizo creer, aunque sea por un ratito, en los cuentos de hadas. Pero como en toda buena historia, hubo sus altibajos, sus capítulos oscuros y bueno, su final. Pero en este espacio, nos negamos a dejar morir la esperanza. Hoy vamos a analizar, a teorizar y a más menos con la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Porque seamos honestos, ¿Q copyright N no suspiru superíndice 3 con esa pareja? ¿Quién no se emocionó con cada mirada, cada sonrisa, cada gesto que compartían? Su conexión era palpable, visible, y nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Antes de que nos adentremos en este universo de especulaciones y deseos, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre encontraru contenido fresco, jugoso y lleno de amor para el corazón superíndice 3N. Vamos, no sean tumidos. Un clic no les cuesta nada y a mí me hacen inmensamente feliz. Además, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde compartimos noticias de última hora, fotos exclusivas y detrás de cámaras que no se pueden perder. No se queden fuera de la conversación. Ahora preparo copyright un cafecito, a como superíndice 3 dense en su sillo superíndice 3N favorito y a compu, con diéresis más menos en este viaje por los laberintos del corazón superíndice 3N de Ande y Kerem. Y por supuesto tengan a mano sus pañuelos, porque este viaje promete ser emocionante, lleno de nostalgia y, quién sabe, tal vez hasta de una pizca de esperanza. La verdad es que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem fue un fenú superíndice 3 meno desde el principio. No solo por la química innegable que demostraron en la pantalla, sino también copyright N por la forma en que manejaron su romance en la vida real. Eran cercanos, cariu más menos osos, se apoyaban mutuamente y compartían momentos preciosos con sus fans a trabu copyright S de las redes sociales. Cada foto, cada comentario, cada interacción superíndice 3N era una explosión superíndice 3N de amor que nos contagiaba a todos. Era como si viviéramos su historia de amor en primera persona, sintiendo cada alegría, cada emoción, cada pequeño detalle que compartían con el mundo. Recuerdo perfectamente cuando confirmaron su relación superíndice 3N durante sus vacaciones en Maldivas. Fue como si el sol brillara a ese fuerte. Las fotos de ellos juntos, felices y enamorados, recorrieron el mundo entero. Era la confirmación superíndice 3N de lo que todos sospechábamos, que el amor había florecido entre ellos. No eran solo compañeros de trabajo, no eran solo amigos, eran algo más, algo mucho más profundo y significativo. Y esa confirmación nos llenó de alegría, nos hizo sentir que habíamos sido partícipes de algo especial, algo mágico. Pero como les dije al principio, no todo fue un camino de rosas. Después copyright S de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Al principio intentamos ignorarlos, aferrándonos a la esperanza de que todo era una invención superíndice 3N de la prensa. Nos negábamos a creer que algo así pudiera estar sucediendo, que esa pareja que nos había robado el corazón pudiera estar enfrentando problemas. Buscábamos señales de que todo seguía bien, analizábamos cada comentario, cada interacción, tratando de encontrar una prueba de que los rumores eran falsos. Pero lamentablemente los rumores se confirmaron y la noticia de su ruptura nos cayó superíndice 3 como un balde de agua fría. La razón superíndice 3N oficial, según los medios, fue la incompatibilidad de agendas y el estru copyright S del trabajo. Pero seamos sinceros, ¿realmente creemos que esa es toda la verdad? ¿O habrá algo ese oculto detrás de esa fachada? ¿Será que las presiones de la fama, las expectativas de los fans, las exigencias de la industria, fueron demasiado para ellos? ¿O tal vez simplemente el amor se desvaneció como suele suceder en muchas relaciones? Las preguntas son muchas, las respuestas pocas y la verdad, probablemente solo la conocen ellos. Desde su separación superíndice 3N, ambos han seguido sus propios caminos.
Ande ha estado enfocada en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y colaborando con importantes marcas. La hemos visto brillar en nuevos roles, demostrar su talento y consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem Tanbuu Copyright N ha estado trabajando arduamente, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Lo hemos visto explorar nuevos géneros, asumir nuevos desafíos y expandir su carrera a nivel internacional. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y apasionados por su trabajo. Pero a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, muchos fans, incluyo Copyright Nome, seguimos manteniendo la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Y no es solo por idealismo o romanticismo barato. Es porque hay ciertas más menos sales, ciertas pistas que nos hacen pensar que todavía hay amor entre ellos. Es como si a pesar de todo una chispa siguiera viva, esperando el momento oportuno para volver a encenderse. Por ejemplo, aunque ya no se siguen en redes sociales, hay quienes aseguran haberlos visto en los mismos lugares, aunque no juntos. Coincidencias, dirú N algunos. Yo prefiero llamarlo destino. ¿Será que el universo conspira para volver a juntarlos? ¿Será que sus caminos están destinados a cruzarse una y otra vez? Solo el tiempo lo dirá. Además, en varias entrevistas, ambos han hablado el uno del otro con respeto y cariño más menos o. Nunca han dicho una mala palabra ni han revelado detalles íntimos de su relación superíndice 3N. Incluso han llegado a elogiar las cualidades del otro como persona y como profesional. ¿No les parece extraño más menos o que después Copyright de una ruptura, donde suele haber resentimiento y rencor, ellos sigan hablando también el uno del otro? ¿Será que el amor que sintieron fue tan grande que superó cualquier resentimiento? ¿Será que en el fondo todavía se admiran y se respetan mutuamente? Otro punto importante a considerar es la reacción superíndice 3N de sus fans. La comunidad Anker sigue viva que nunca. A pesar del tiempo transcurrido, siguen apoyando a ambos artistas, creando contenido, compartiendo recuerdos y sobre todo, manteniendo viva la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Y es que el amor que surgió superíndice 3 entre Ande y Kerem fue tan fuerte que dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de miles de personas. Los fans son la prueba viviente de que su historia de amor no ha terminado, de que el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria colectiva. Ahora vamos a ponernos un poco superíndice 3 ricos. ¿Qué copyright factores podrán influir en una posible reconciliación superíndice 3N? En primer lugar, el tiempo. Como dice el dicho, el tiempo lo cura todo. Quizá la distancia y el tiempo les han permitido reflexionar sobre su relación superíndice 3N, identificar sus errores y valorar lo que tenían. El tiempo puede ser un gran aliado, permitiéndoles sanar heridas, aprender de sus errores y regresar más fuertes y maduros. En segundo lugar, el crecimiento personal. Ambos han madurado y evolucionado como personas y como profesionales desde su ruptura. Quizá ahora con una visión superíndice 3N clara de lo que quieren en la vida, es tu copyright N preparados para afrontar una relación superíndice 3N de pareja. El crecimiento personal es fundamental para cualquier relación, permitiéndoles ser mejores personas, mejores compañeros y mejores amantes. Y en tercer lugar, y lo importante, el amor. Si realmente siguen amándose a pesar de los obstáculos y de las dificultades, entonces la reconciliación superíndice 3N es posible. El amor verdadero puede superar cualquier barrera. El amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar cualquier obstáculo, de sanar cualquier herida y de unir a las personas más allá del tiempo y la distancia. Pero seamos realistas, también copyright N hay factores que podrán impedir una reconciliación superíndice 3N. Por ejemplo, el orgullo. A veces el orgullo puede ser un obstáculo muy difícil de superar. Ninguno de los dos quiere dar el primer paso por miedo a ser rechazado. El orgullo puede ser un veneno para cualquier relación, impidiendo que las personas se comuniquen, se perdonen y se reconcilien. También copyright N podrá haber nuevas relaciones. Quizá alguno de los dos ya ha encontrado el amor en otra persona, y no quieren arriesgarse a perderlo por una antigua pasión superíndice 3N. La posibilidad de que hayan seguido adelante con sus vidas y encontrado el amor en otros lugares es real, y debemos estar preparados para ello. Y por supuesto, la fama y la presión superíndice 3N medio tica.
Ser una figura pública conlleva una gran responsabilidad y una constante exposición superíndice 3n a los medios de comunicación superíndice 3n. Quizú ese no quieran volver a someter su relación superíndice 3n a ese escrutinio. La fama puede ser un arma de doble filo, trayendo consigo oportunidades y beneficios, pero también presiones y desafíos que pueden afectar negativamente una relación. Pero a pesar de todo, yo sigo creyendo en el amor entre Ande y Kerem. Creo que hay algo especial entre ellos, una conexión superíndice 3n que vamos, ese ayu de la pantalla y de la fama. Creo que en el fondo se siguen amando y que tarde o temprano, el destino los volverá a unir. Mi corazón de fan sigue latiendo con fuerza, esperando el día en que vuelvan a estar juntos, felices y enamorados. ¿Y ustedes, mis queridos fans, qué copyright opinan? ¿Creen en la reconciliación superíndice 3n de Ande y Kerem? ¿O creen que es mejor que sigan sus propios caminos? Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué señales han visto ustedes? ¿Qué les dice su intuición? Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus sueños con nosotros. Este es un espacio para expresar todo lo que sienten por esta pareja. Ahora, para concluir este vídeo lleno de amor y esperanza, vamos a resumir brevemente los puntos principales. Hemos hablado de la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem, de su romance en la pantalla y en la vida real, de su ruptura, de las posibles razones de true S de ella y de los factores que podrán influir en una reconciliación superíndice 3n. Hemos analizado, hemos teorizado y sobre todo, hemos o más menosado con la posibilidad de que estos dos soles vuelvan a brillar juntos. Hemos revivido los momentos más hermosos de su relación, hemos lamentado su separación y hemos alimentado la esperanza de una reconciliación. Gracias por acompañarme en este viaje por los laberintos del corazón superíndice 3n. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright-dolo. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes, mis queridos fans, y saber que compartimos la misma pasión y el mismo amor por esta pareja. Y ahora antes de despedirme, les recuerdo que dejen sus comentarios sobre qué copyright opinan de esta pareja. ¿Creen que volverán n? ¿Les gustará a verlos juntos de nuevo? Quiero saberlo todo. No se guarden nada, expresen todo lo que sienten y compartan sus opiniones con nosotros. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán contenido fresco, jugoso y lleno de amor para el corazón superíndice 3n. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, nunca dejen de creer en el poder del amor, porque, como dice el dicho, el amor lo puede todo. Adiós, mis corazones.